Adelante. Bueno, pues muy buenos días a todos. Hay una historia en el Antiguo Testamento, es una historia muy bonita. A mí me encanta. He oído predicar alguna vez de esta. De hecho, os tengo que confesar que la primera vez que oí predicar de este hombre, de este personaje, que aparece en el Antiguo Testamento, mi corazón se identificó tantísimo con él que disfruté como hacía muchísimo tiempo que no disfrutaba. Sabía que Dios me estaba hablando y me ayudó muchísimo esa predicación, esa palabra que yo escuché acerca de alguien que os voy a relatar, os voy a confesar ahora mismo. Yo el tema hoy lo he titulado Lisiado del alma. O sea, sorprendentemente esta historia la leí esta semana y entendí, sabéis que siempre oro, le digo, Señor, ¿cuál es el mensaje que yo puedo transmitir a mis hermanos? ¿Qué es lo que tú quieres hablarnos? Yo no quiero hablar por hablar, quiero hablar lo que Dios quiere decirnos y quiero ser ese mensajero que de alguna manera trae una palabra que viene del corazón de Dios. Aunque sé que Dios puede usar cualquier palabra, aunque no venga de su corazón, para hablarnos, pero entiendo que si eso viene de Dios es mucho mejor. Este tema, lisiado del alma, entiendo que algunos ya sabréis de quién quiero hablar. Hay un personaje en el Antiguo Testamento, un hijo de Jonatán, nieto del rey Saúl, que se llamaba Mefiboset. Y sale esta historia en el segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, que nos dice lo siguiente. Segundo de Samuel 4:4. Dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Y fijaros lo que dice la Escritura. Dice, tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. ¿Habéis oído la historia de Mefiboset? ¿La conocéis? Es una historia hermosa. Bueno, hermosa, puedo decir que hermoso que es que un niño de 5 años se le caiga a quien lo está cuidando y se le rompan los dos pies y quede impedido, imposibilitado de caminar durante toda su vida. Alguien lisiado es alguien que tiene una lesión permanente, según el diccionario, la definición del diccionario. Alguien que tiene una lesión permanente en alguna parte del cuerpo, en especial una amputación o una deformidad en alguna de las extremidades. Y yo quiero hoy compartir la historia de este hombre lisiado de los pies, que quedó imposibilitado para andar desde los 5 años de edad. El hijo de Jonatán, nieto del rey Saúl, este hombre llamado Mefiboset. Las características de esta persona, de este hombre, es que cuando tenía 5 años, su infancia quedó completamente truncada. Jonatán, su padre, y Saúl, su abuelo, fueron a pelear en contra de los filisteos, como bien sabéis, y la batalla se puso en contra, se puso difícil, se puso complicada, y Jonatán y Saúl, los dos murieron en la batalla. Sabéis que fue poco antes de que David pasara o fuera llamado el rey, ocupara el trono de Israel. Entonces, cuando él tenía 5 años, ocurrió esto y llegaron las noticias del frente de batalla de que tanto su padre como su abuelo, el rey Saúl, habían sido muertos, habían muerto en la batalla. Y entonces la nodriza, la chica que lo estaba cuidando, la muchacha que estaba cuidando al niño, al oír las noticias, para proteger su vida, porque entonces la costumbre que existía era que el rey que iba a comenzar una descendencia, un linaje real en una nación, lo que hacía era acabar, matar, ejecutar
a todos los posibles adversarios que tuvieran derecho a esa descendencia real del rey anterior. Entonces la costumbre era esta. Entonces la muchacha que estaba cuidando a Mefiboset, sabiendo esto, para protegerlo, lo cogió en brazos y salió corriendo, huyó para esconderlo, para librar la vida de Mefiboset. Pero con tan mala suerte, con tan mala fortuna, que la Biblia no dice lo que le pasó, pero al hacerlo apresuradamente no sabemos si tropezó, si no, al final el niño se le cayó. Y cuando se le cayó, yo oía la predicación esta que la daba magistralmente Dante Gebel, decía, se oye un crack seco. Y el crack seco era que los dos pies se quebraron y se rompieron. Y entonces no había posibilidad de operaciones, de escayolar ni nada. Cogió al niño y lo que se trataba era de salvarle la vida. El niño llorando desconsoladamente, imaginaros a un niño de 5 años llorando desconsoladamente. ¿Qué edad tienen Mariana y Gabriela? 4 Mariana, o sea, un poquito mayor que Mariana. ¿Y Sara cuánto tiene ahora? 6, o sea, entre medias de las dos. Imaginaros a un niño, a Mefiboset de 5 años, llorando desconsoladamente. Había oído que su padre había muerto. Había oído que su abuelo había muerto, porque con 5 años saben lo que es la pérdida de un ser querido. Pero encima se le quebraron los pies. Y encima la muchacha que lo cuidaba decía, no puedes llorar mucho porque nos van a oír, estás en peligro tu vida. Salió corriendo, bueno. Las características de este hombre es que con 5 años no solo su infancia quedó truncada su vida entera. ¿Quién no tiene heridas de la infancia? Heridas desde la más temprana infancia. ¿Quién no se acuerda de haber sufrido cuando era niño injusticias, persecución, burlas, bullying, maltrato? Incluso se han aprovechado de él, le han vejado, se han reído, han abusado. Todos tenemos alguna historia en nuestra infancia que nos ha marcado. Hablando con una hermana de la iglesia esta semana pasada, me contaba eso y llegamos a esa misma conclusión, es que a todos nos ha pasado algo. Parece como que una mano negra ha orquestado esto, porque hay alguien que sabe que las heridas que se producen en la infancia son muy difíciles de sanar y pueden acompañarnos durante toda la vida y pueden determinar nuestra vida para mal. Mefiboset le pasó esto. Su vida quedó truncada, quedó lisiado de los pies. Ahora yo lo he titulado lisiado del alma. Quedó lisiado del alma también. Cuando su padre y su abuelo habían muerto, se había declarado que habían muertos en la batalla. O sea, era un momento de terrible dolor. Vinieron las noticias de la batalla en el monte Gilboa. Había muerto Saúl, había muerto Jonatán. En el peor de los momentos, cuando David se entera de la muerte de Saúl y Jonatán, ¿sabéis lo que dice? Empieza a lamentarse. Y él dice, ¿cómo han caído los valientes? Y sabéis que hemos hablado de esto alguna vez y yo lo he transformado en una pregunta. No un lamento, ¿cómo han caído los valientes? Sino en una pregunta, ¿cómo es posible que han caído los valientes? ¿Cómo es posible que cómo es que nosotros cuando hemos sido tan valientes, y hemos hablado de la valentía estos domingos atrás, hemos caído? ¿Por qué no han estado ahí cuando más los necesitábamos? Mefiboset se habían quebrado sus pies y en ese momento necesitaba a los valientes. Necesitaba a su padre, necesitaba a su abuelo, necesitaba a su madre, necesitaba a su familia que lo abrazara, que lo arropara. En el peor momento, en el momento de soledad, en el momento de orfandad, en el momento en el que él se sentía solo, viene el momento de más dolor. Dolor añadido sobre el dolor.
Y fue la muchacha que lo cuidaba, la nodriza, la persona de confianza, el círculo íntimo y familiar, la que le falló. La que le falló, se le cayó, y digo, ¿por qué se le cayó? ¿Fue un accidente? ¿O podía haber llevado más cuidado? De que lo cogió apresuradamente, ¿no podía haber ido un poquito más despacio? ¿No podía haber hecho las cosas con más seguridad? ¿No podía haber dicho, bueno, como decía mi madre, me decía a mí de pequeño, me decía, vísteme despacio que tengo prisa? Porque cuando sales, vas deprisa y haces todas las cosas deprisa, al final las tienes que volver a hacer, porque no te salen bien. ¿No podía haber llevado más cuidado? ¿Por qué lo hizo apresuradamente? ¿Por qué no fue más cuidadosa? Mefiboset quedó sufriendo las consecuencias de esa caída durante toda su vida. Y la culpa no fue suya. La culpa fue de la persona que estaba encargada de cuidarlo. Que la persona no estaba encargada de machacarlo y de destrozar su vida, que de esos ya abundan por ahí. Gente que quiere machacarnos y destrozar nuestra vida, de esos abundan. Era la persona que estaba encargada de cuidarlo. ¿Por qué sufrimos los errores de otros? ¿Por qué nos fallan los que menos deben de fallarnos? ¿Por qué nos fallan los que menos deben hacerlo? La consecuencia es que Mefiboset quedó lisiado de los pies. La consecuencia es que Mefiboset quedó cojo para siempre. Yo quiero que nos demos cuenta de que fue una tragedia sazonada con mucho más dolor. No fue solamente un accidente y decir, bueno, vamos a solucionarlo. No, fue una tragedia dolorosa, envuelta, el papel de regalo era mucho más dolor y mucha más tragedia, mucho más daño. Quedó marcado para toda su vida. Quedó impedido de poder caminar, imposibilitado de los pies, imposibilitado para andar, para correr, para levantarse. Durante toda su vida. Quedó dependiente de otros para siempre. Ahí fue que su futuro también quedó cojo para siempre. No solamente sus pies, no solamente sus piernas, su futuro quedó cojo para siempre. Y aquí en este versículo 4 que hemos leído, cuando habla de Jonatán, hijo de Saúl, que tenía un hijo lisiado de los pies, dice que tenía 5 años cuando tuvo el accidente. Aquí en este momento tendría unos 12 años de edad, Mefiboset. Pero a partir de este momento es el que quedó cojo. Y su nombre era Mefiboset. A partir de este momento, su vida quedó coja para siempre. No solo su vida, sino que sus planes quedaron cojos para siempre. Sus sueños también quedaron cojos para siempre. Sus deseos y sus anhelos también quedaron cojos para siempre. Su esperanza, ¿cómo quedó su esperanza? Su esperanza quedó coja para siempre. Sus ilusiones, ¿cómo piensas que quedaron sus ilusiones? Sus ilusiones quedaron cojas para siempre. ¿Y sus proyectos? ¿Cómo quedaron sus proyectos? Sus proyectos, lamentablemente, quedaron cojos para siempre. Su corazón y su alma, ¿cómo quedaron? Quedaron cojos para siempre. Quedó lisiado del alma, lisiado del corazón, lisiado en lo más íntimo, no solamente en los pies. Y sencillamente desapareció de la escena de la vida. Se convirtió en alguien invisible. El cojo, el que había quedado cojo para siempre, desapareció de la escena de la vida. Desapareció del mapa. Ya no se sabe nada de él en la Biblia. La Biblia ya no habla nada más de él. Hasta que llegamos al capítulo 9, que es donde se retoma la historia de Mefiboset.
Él desapareció de la escena de la vida. Él se ocultó, se metió en un refugio alejado de todo y de todos. No solamente lisiado de los pies, sino lisiado de la vida entera. Pero en el capítulo 9 del mismo libro de 2 de Samuel, su vida cambió por completo. Y es de esto de lo que quiero hablar. Cambió por completo porque el rey David, que ya era rey en Israel, se acordó de él. Bueno, lo mandó llamar. Vamos a leer en 2 de Samuel capítulo 9, versículos del 1 al 13. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, ¿cómo? Lisiado de los pies. O sea, era la característica del hijo de Jonatán, de Mefiboset. Aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. El rey mandó a por él y lo trajo. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo. Así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Y estaba lisiado de ambos pies. Bueno, interesante, la verdad es que cómo se le da la vuelta a la vida de Mefiboset. Cómo el rey David hace misericordia de Dios sobre Mefiboset y su vida cambia por completo, ¿de acuerdo? Yo quiero que veamos un poquito las características de Mefiboset. A Mefiboset en este capítulo se le describe, lo primero que se dice de él es que es lisiado de los pies. O sea, eso no hay quien se lo quite. Sus pies se rompieron, se quebraron, se partieron, se le rompieron los pies y eso no se ha podido reparar en su vida. Es alguien lisiado de los pies, es alguien que no puede andar, que es inválido, que no se puede ni arrastrar. Esta era la principal marca de su vida. Mefiboset tenía una vida postrada, que no se podía levantar. O sea, era imposible para él estaba imposibilitado para ponerse de pie y muchísimo menos para poder caminar. Esta es la principal característica de Mefiboset. La segunda característica de Mefiboset es que vivía escondido. ¿Por qué digo que vivía escondido? Porque David tuvo que indagar y preguntar si había alguien. O
sea, él se había ocultado, se había apartado de la vida, de la sociedad. Él era el hijo del heredero del reino de Israel. Sin embargo, voluntariamente se había escondido, se había apartado. Que David no pudiera saber nada de Mefiboset, salvo por medio de Siba, nos indica que vivía escondido. Entonces, Mefiboset tenía una vida insignificante, oculta, apartada. Estaba desapercibido de todo y de todos. Él no quería aparentar, no le gustaban los focos, las luces, las fotografías y salir en las revistas, en las cámaras. Él se quedaba al margen de todo. Luego, la siguiente característica de Mefiboset es que no tenía recursos propios. Su vida era una vida de miseria, vivía de las migajas, de lo que le daban, dependía de los demás. Vivía en la casa de otro hombre, vivía en la casa de Maquir, en Lodebar. Que viviera en la casa de otro hombre nos indica el escalafón, el estatus que ocupaba en la vida, en la sociedad. No tenía casa propia, dependía de otro para vivir. Una vida mísera no es solo una vida sin recursos. Escondió su vida en Lodebar. Y es importante que notemos el significado de Lodebar. Lodebar significa sin pastos, no pastos. Y yo me acordaba de esto, de Lodebar, cuando el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y que dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Lodebar es ese lugar donde no existen los delicados pastos. Lodebar es un lugar seco, árido, infértil, completamente estéril, sin recursos, sin nada, sin palabra, sin pastos, sin alimento, vacío, miseria, ruina. Escondió su vida en Lodebar, una tierra de tristeza, de dolor, donde reina la maldad y la miseria es una realidad, una tierra sin sueños, un lugar de pavor, de desesperación, de desesperanza, un lugar sin futuro, sin posibilidades. Esa era otra de las características. Otra de las características que vemos en Mefiboset es que tenía miedo, estaba lleno de temores, posiblemente con razón, porque él pensaba, iba a decir lo que él pensaba, ¿qué piensas tú que pensaría Mefiboset cuando llegaron los hombres del rey David y le dijeron: Mefiboset, venimos a llevarte delante del rey David? ¿Qué pasaría por la cabeza de Mefiboset entonces? ¿Qué pensaría? Oh, qué bien, se han acordado de mí. Yo creo que no. Yo creo que el tío se giñó, pero de miedo. Dijo: madre mía, aquí vienen, se han enterado que todavía estoy con vida y vienen para matarme. Y me llevan delante del rey porque quiere terminar con toda la descendencia de Saúl, que era lo típico, era lo que se acostumbraba a hacer en aquella época. Es lo que pasa en la política. Lo estáis viendo ahora, ¿no? Todos quieren acabar con los que le pueden hacer sombra en el partido. Me estoy metiendo donde no me llaman. Pero esto es pisar terreno peligroso. Lleno de temores. ¿Qué pensaría Mefiboset cuando llegaron los hombres de David y le dijeron: tienes que venir con nosotros? Claramente se llenó de miedo, de temor. Temía por su vida. Porque normalmente era lo que sucedía. El líder de la dinastía real ejecutaba a todos los potenciales herederos de la anterior dinastía. Y esa era la razón por la que Mefiboset se escondía y temía a David. Otra de las características de Mefiboset es que tenía posesiones, tenía derecho a las tierras que tenía Saúl. Sin embargo, por esconderse, por vivir escondido, por el temor que tenía, no se presentó para reclamarlas, cedió sus posesiones. Y Siba, el siervo del rey Saúl, se estaba aprovechando y beneficiando de eso. Y él vivía como que no tenía nada, pero sin embargo tenía derecho a las tierras del rey Saúl, de su abuelo. Tenía posesiones y recursos a los que no podía acceder, no podía cogerlos,
Por culpa de todo lo anterior, por culpa de todo lo que hemos explicado, del temor, del ocultarse, de quedar no solamente lisiado de los pies, sino lisiado del alma y de la vida. No es hasta que David le devuelve todo lo que pertenecía que él puede empezar a vivir de rentas y a tener rentabilidad y a empezar a tener posesiones. Luego, otra de las cosas que tenía Mefiboset es que tenía su autoestima todavía más lisiada que los pies. Estaba más cojo de su autoestima que de sus propios pies. Se consideraba a sí mismo como un perro muerto, es decir, lo más insignificante, lo peor, lo más vil de lo vil. Cuando David le dice, no, yo quiero hacer misericordia de Dios contigo, yo creo que ni se lo creía. Y le dice, ¿quién soy yo? Un perro muerto para que tú te fijes en mí. Tenía su autoestima más lisiada que sus pies. Todos esos años escondidos, estando escondido en Lodebar, viviendo lleno de miedo y de pobreza, modificaron el pensamiento de Mefiboset para llegar a hacerle pensar que no valía para nada, que no tenía valor, que no valía nada. Esto es importante que nos demos cuenta de esto. ¿Qué ha modelado tu pensamiento acerca de ti mismo? Lodebar modeló el pensamiento de sí mismo en Mefiboset. ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Te ves a ti mismo? ¿Te ves a ti misma como Dios te ve? ¿Sabes cómo Dios te ve? ¿Te interesa más cómo te ves tú o cómo te ven los demás que como Dios te ve? Deberíamos de ser inteligentes y coger la Biblia y vernos como Dios nos ve. Como la niña de sus ojos, como su especial tesoro, como su pueblo escogido, como su nación santa, como su real sacerdocio, como sus amigos. Ya no os llamaré siervos, os llamaré amigos. Como su especial obra de arte, Efesios 2:10. Como aquellos por los que valió la pena que Él diera su vida y que derramara hasta la última gota de su sangre. La historia de Mefiboset habría terminado en Lodebar si no hubiera sido por el rey David. Y quiero que leamos el versículo 7 porque me encanta, es impresionante, es tremenda, llega a mi corazón, explota en mi corazón y me lleno de alabanza y de gratitud a Dios en el versículo 7 porque es impresionante, completamente y tremendamente impresionante lo que David le responde a Mefiboset. Versículo 7 le dice, no tengas temor. No tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa. El amor de David cambió su vida. ¿Qué hizo el rey David para cambiar la vida de Mefiboset? Le dio un trato favorable. Le dio lo contrario de lo que esperaba. Él esperaba que lo matara, que acabara con su vida. Él esperaba la muerte y sin embargo recibió los beneficios y los favores del rey. David hizo que le fuera devuelto todo lo suyo, todo lo que le pertenecía y había perdido. Lo que es tuyo te devolveré, te voy a restituir lo que la vida te robó, le dijo David. Y además le dio sitio al lado suyo. Le dijo, vas a vivir en mi casa, vas a comer en mi mesa, te vas a sentar al lado mío y vas a ser como uno de mis hijos.
desde este momento en adelante, cada vez que se ponía a la mesa para que comiera David con sus hijos, con Amnón, con Salomón, con Absalón, con todos los hijos de David, ahí estaba Mefiboset también. Te vas a sentar como uno de mis hijos. ¿Qué hizo David realmente? Le dio significación. Le dio aceptación. Y le dio seguridad. Las necesidades básicas de cualquier ser humano, significación y seguridad, David se las dio a Mefiboset. Se terminó para él ser alguien insignificante. Se terminó para él que los demás pensaran que no tenía valor ninguno. Se terminó para él completamente. Empezó a tener valor, empezó a ser reconocido, tuvo aceptación y empezó a tener significado y seguridad. Definitivamente la vida de Mefiboset cambió. Su vida nunca más sería igual, porque cogió y le dijo a Lodebar: hasta luego, para siempre, jamás, querido Lodebar. Le dio el adiós definitivo, se despidió de Lodebar, se despidió de su vieja vida y le dio una nueva vida. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para nosotros? ¿Qué significa para ti que estás aquí? ¿Qué significa para ti que me estás viendo, que me estás escuchando a través de internet? ¿Qué significa para cada uno de nosotros todo este mensaje, esta historia de Mefiboset? Mira, David, el rey David, es claramente una figura del Rey de Reyes y Señor de Señores. Claramente David está ejemplificando el trato que Jesucristo quiere darnos a ti y a mí. ¿Cuántos de nosotros no hemos quedado lisiados de algo en nuestra infancia? Y aún lo seguimos arrastrando. Aquí dentro, en lo más profundo, aquí también, en lo más profundo de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, de nuestras emociones, de nuestra manera de pensar y de razonar, de nuestro entendimiento, de nuestra manera de ser. Hemos quedado lisiados. David es una figura de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Mefiboset somos cada uno de nosotros. Mefiboset eres tú y Mefiboset soy yo. Mefiboset eres tú, Mefiboset soy yo. Porque claramente la gracia que David vuelca y derrama sobre Mefiboset es una imagen maravillosa de la gracia de Dios sobre ti y sobre mí. La gracia que Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros. Ahora, mi pregunta esta mañana es: ¿te puedes identificar con Mefiboset? ¿Puedes darte cuenta de que tú eres un Mefiboset también? De que tú te has metido en un Lodebar imaginario o real. En un Lodebar que está marcando tu pensamiento, que está marcando tu manera de vivir, tu manera de ser, tu manera de actuar. ¿Te puedes identificar con Lodebar? ¿Por qué? Porque algo pasó. A lo mejor no era culpa tuya, era culpa de la muchacha que lo cuidaba. No era culpa tuya que alguien abusara de ti, no era culpa tuya que alguien se riera de ti, no era culpa tuya absolutamente nada. Pero algo te sucedió, algo te pasó, que te llevó a un Lodebar, que te aisló de recibir los pastos, la palabra de Dios, con respecto a esa área de tu vida. Y no pudiste sanarla. El Evangelio, realmente el Evangelio en esencia, el Evangelio, la buena noticia del amor de Dios, no es absolutamente nada más que la buena noticia del amor de Dios para con nosotros. El Evangelio no es otra cosa que el amor de Dios sobre nuestras vidas.
Y nuestra verdadera necesidad, la verdadera necesidad que tienes tú y que tengo yo y que tenemos todos nosotros, es la de experimentar el amor de Dios. Esa es la necesidad que tenemos, la necesidad más importante, porque experimentando el amor de Dios, lo vamos a tener todo, teniéndolo a Él, lo tenemos todo, tenemos significado, tenemos seguridad, tenemos todo en la vida. Necesitamos entender, necesitamos poder entender, poder saber, poder creer que Dios nos ama completamente e incondicionalmente. Que el amor de Dios es completo e incondicional para cada uno de nosotros. Mira, tenemos que estar completamente convencidos y seguros, totalmente seguros, de que no podemos hacer nada que consiga que Dios deje de amarnos. Nada. Si Dios ama a los pecadores, si Dios ama a los... ¿Cómo no te va a amar a ti? ¿Cómo no me va a amar a mí? Claro que yo también soy un pecador. Y el que infringe la ley en un solo punto es como si fuera lo peor de lo peor. Que muchas veces nos pensamos que nosotros ya somos mejores. Pero no podemos hacer absolutamente nada para conseguir que Dios deje de amarnos. ¿Te das cuenta de que hoy tú eres Mefiboset? ¿Te das cuenta de que hoy Jesucristo es como el rey David? Yo pensé cuando estaba preparando este tema, me gustaría bien coger una lista de todos los versículos bíblicos que nos hablan del pacto de Dios para con nosotros, el pacto de amor de Dios para con nosotros. Porque David quiso hacer misericordia sobre la descendencia de Saúl por amor a Jonatán, por el pacto que él hizo con Jonatán. Pero es que la Biblia está llena de recordatorios de por qué Dios nos ama y por qué Dios nos ama a todos. Me acordaba básicamente de la promesa que Dios le hace a Abraham. Y le dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Eso me incluye a mí. O sea, yo soy beneficiario de ese pacto de misericordia y de amor. La misericordia de Dios, yo califico para recibir la misericordia y el amor de Dios, aunque solamente fuera por esto. Luego Dios lo sigue diciendo, se lo dice a Jacob, se lo promete a Isaac. Luego se ve en la vida de José, luego se ve en la vida del rey David, luego se ve por toda la Biblia. Y luego todo el Nuevo Testamento está lleno de un nuevo pacto, de la sangre de Jesucristo, que es para todos nosotros. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo de los nuestros, sino de los de todo el mundo. No necesitamos indagar tanto para dejar de dudar que calificamos para recibir el amor de Dios. Que somos como ese Mefiboset, que no hizo nada para recibir el amor de David. Simplemente por pura gracia. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué pasó en mi vida? ¿Qué nos ha pasado? Al punto al que hemos llegado. Para seguir metidos en nuestro lodevar personal. Para no querer salir de ahí. Al final es un sitio de comodidad. Mefiboset seguramente se encontraba cómodo. Había renunciado a sus posesiones, había renunciado a su vida, a su posibilidad de ser alguien. No soñaba con sentarse en la mesa del rey, ni mucho menos a comer a la mesa del rey. ¿Alguien nos ha dañado? Siempre hay alguien que es el culpable de lo que nos pasa. Aprendimos esto cuando estuvimos viendo al cojo, al paralítico del estanque de Betesda. El paralítico del estanque de Betesda le echaba la culpa a los demás. Cuando se remueve el agua, no hay quien me ayude. Cuando se remueve el agua, siempre uno va más rápido que yo.
Pues claro, yo soy cojo, no puedo andar. Cuando se remueve el agua, nadie me acerca. Cuando se remueve el agua, siempre hay alguien culpable. Evadimos nuestras responsabilidades. Alguien nos dañó profundamente. Sí, bien. Hablábamos la semana pasada. Sí, alguien te dañó. ¿Cuánto tiempo hace? Y aún no lo has perdonado, aún no lo has pasado por alto. ¿Vas a arrastrar eso toda tu vida? ¿Vas a dejar que toda tu vida dependa de eso? ¿Vas a meterte en ese lodevar por siempre? ¿No vas a recibir el amor y la gracia, el favor de Dios para levantarte y salir de ahí? Yo quiero que hoy veas el amor de Dios, la gracia de Dios. El amor de David, la misericordia de Dios que hizo David sobre Mefiboset. Es la misericordia, la gracia y el amor de Dios sobre ti y sobre mí en esta mañana. Él te está llamando. Él te está llamando. Él te está diciendo, ven, ven, levántate de tu lodevar. Levántate de tu lodevar. Yo no sé qué es lo que truncó tu vida. Yo no sé quién fue el culpable, el responsable que te dejó caer. Yo no conozco los detalles íntimos de tu vida. Pero el Rey hoy te está diciendo, levántate, levántate. Quiero que te vengas a mi casa. Quiero que te sientes conmigo. Quiero hacer misericordia de Dios contigo. Quiero devolverte todo lo que es tuyo. Quiero que recuperes todo lo que perdiste. Quiero que recuperes tus sueños. Quiero que recuperes tus esperanzas. Quiero que recuperes tu futuro. Quiero que recuperes tu vida. Quiero que recuperes tu alegría, tu vitalidad, tu ilusión. Quiero que recuperes todo lo que el enemigo, esa mano negra que parece que orquesta todo, te robó. Quiero que lo recuperes. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por el ejemplo de David y Mefiboset. Señor, reconocemos que muchas veces hemos quedado lisiados en esta vida, no de los pies, pero sí del alma. Y nos hemos escondido y refugiado en ese lodevar seco, estéril. Pero gracias te damos, Señor, porque tú nos mandas a llamar, porque tú vienes a por nosotros, porque tú no te has olvidado de nosotros, porque tu misericordia es para siempre, tu fidelidad es por siempre, Señor. Gracias, Padre Celestial, por ese amor tuyo tan maravilloso, completo e incondicional. Gracias, Padre, gracias, bendito Dios. Ahora, Señor, yo quiero que tú toques en cada vida, en cada corazón, Señor, de los que estamos aquí presentes y los que nos están escuchando, Señor. Quiero que tú toques cada vida, cada corazón, Señor, que tú pongas ese bálsamo, Señor, que tú levantes las vidas, que tú nos restaures, Señor. Que nos saques de ese lodevar, Señor, que nos saques para siempre jamás, porque tú nos llamas a sentarnos a tu mesa, a vivir en tu casa. Tú nos devuelves todo lo que la vida nos ha robado, nos ha quitado hasta ahora, Señor. Los sueños, el futuro, la familia, las pérdidas graves, Señor, la economía, la salud, Señor. Padre bendito Dios, que tú toques en cada vida, en cada corazón, Señor. Yo me imagino a David abrazando a Mefiboset y Mefiboset sanando su corazón, sanándose las cojeras de su alma, sanándose la cojera de su esperanza, de su identidad, de su futuro, de su espíritu, de sus emociones, de sus pensamientos. Gracias, Padre, gracias, Señor.
hazlo ahora en cada uno de nosotros. Hazlo aún ahora en cada uno de nosotros. Hazlo una vez más. Hazlo esta mañana en nuestras vidas. Ahora es importante darnos cuenta de una cosa también. Cuando Mefiboset se sentaba a la mesa con los demás hijos del rey, el mantel de la mesa tapaba sus pies. Y ahí Mefiboset era como si no estuviera cojo. Estaban todos sentados a la mesa y era igual que los demás. Pero él seguía lisiado de los pies. Él vivía en Jerusalén, dejó Lodebar y se fue a vivir a la ciudad de paz. Nosotros salimos de nuestro Lodebar y entramos a tener paz con Dios, paz con los demás. Pero él seguía lisiado de los pies. Cuando él estaba sentado, ¿qué pensaba? ¿Acaso pensaba que era más que los demás? Este sería un tema aparte. Él seguía lisiado de los pies, pero su vida no era igual. Su vida ya no era igual. Se acabó ser cojo del alma. Se acabó ser cojo del corazón. Se acabó ser cojo de la vida. Se acabó ser cojo de la esperanza. Se acabó ser cojo de los sueños. Se acabó ser cojo del futuro. Porque a partir de ahora solo estaba lisiado de los pies. A partir de ahora solo estaba lisiado de los pies. A partir de ahora estar lisiado de los pies era lo menos importante. Tú y yo vamos a seguir seguramente lisiados de los pies. Vamos a seguir lisiados de los pies. Vamos a seguir con esa debilidad, vamos a seguir con ese problema, vamos a seguir con esa tendencia, por decirlo de alguna manera. Vamos a seguir... Esta historia es una pena que no termine con David orando por Mefiboset y que Mefiboset lo sane completamente. Yo me imaginaba esta historia cambiándole el final. Que cuando llega allí Mefiboset organiza un culto de oración, David organiza un culto de oración, una reunión en favor de Mefiboset. Y van allí todos los profetas, Natán el profeta, todos los que estaban, y oran por Mefiboset, y Mefiboset milagrosamente, por el poder de Dios, es sanado. Y qué pena que no termine así. Qué pena que no termine así. No. Mefiboset tenía que aprender a ser un hijo del rey, permaneciendo lisiado de los pies. ¿Entendéis este punto? ¿Entendemos este punto? ¿Qué tengo que aprender yo? Que todavía voy a seguir lisiado de los pies. Porque aquello que me sucedió, realmente me sucedió. Y voy a convivir con eso. Porque me sucedió, me pasó, y no puedo cambiarlo. Pero aprendo a ser un hijo del rey. Como vivo en la casa del rey, como de la mesa del rey, de la comida del rey. Me visto de las vestiduras reales y me siento con los hijos del rey. Aunque siga lisiado de los pies. Seguía lisiado de los pies, pero su vida no era igual. Se acabó ser cojo del alma. Esto para mí es importantísimo. Ser cojo del corazón, ser lisiado de la vida. ¿Cuánta gente vemos que sigue lisiada de la vida? Porque un día fue cojo de los pies, se le rompieron los pies. Y su corazón sigue cojeando. Ser cojo de la esperanza, de los sueños, del futuro. Y lo más importante, y creo
Se acabó estar o tener lisiada la eternidad. La eternidad es lo más importante. Por eso entiendo que muchas veces Dios va a permitir que tú y yo sigamos lisiados de los pies. Porque Él no quiere que nuestra eternidad quede lisiada para siempre. ¿Saldremos de aquí solamente lisiados de los pies? Que salgamos así. Terminarás tú que me estás escuchando en la grabación. ¿Solamente lisiado de los pies? Que salgamos de aquí solamente lisiados de los pies, solamente cojos de los pies. Que ya no salgamos cojos del alma, cojos de la vida, cojos del corazón. Lisiados de la esperanza, lisiados del futuro. Lisiados de la ilusión, lisiados de la vida. ¿Cuánta gente hay lisiada de la vida? Porque un día sus pies se rompieron. Ese es mi mensaje, el mensaje que creo que Dios tiene para ti y para mí. Para Él lo más importante siempre está más adelante. No es mi necesidad de ser sano de los pies. Es ser sano del alma, del corazón, de los pensamientos, de la mente, de las emociones, del futuro, de la esperanza.